Hoy hablaremos sobre los efectos psicológicos que dejó la pandemia por coronavirus entre los estudiantes universitarios. Como bien sabemos, esta emergencia sanitaria ha afectado a los jóvenes tanto de forma directa como indirecta. Más allá del temor de contraer la enfermedad, también ha mellado el bienestar social, emocional y mental de muchos de ellos. La mayoría de estudiantes tenían una rutina establecida que incluía estudios, vida social, familiar y en algunos casos laboral. Las rutinas son una serie de conductas que aportan una sensación de control ante un mundo caótico y cambiante. Sin embargo, debido a la aparición del coronavirus y las medidas que se instauraron, se produjo una sacudida a sus vidas, afectando tanto su salud física como mental. En una encuesta realizada por este canal, La Opinión del Siglo XXI, a los estudiantes de comunicación del sexto y séptimo ciclo de la Universidad César Vallejo, se obtuvieron los resultados donde el 86% del total de encuestados considera que la salud mental entre los estudiantes es un tema muy importante. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Por eso decimos que existe otra pandemia, conformada por los daños colaterales y traumas psíquicos a causa del coronavirus. La psicóloga educativa Karen Javier Gigán nos explicará por qué es necesario para el desempeño estudiantil mantener una adecuada salud mental. Al tener un agotamiento, estos estudiantes van a tener una alteración física, les va a generar incluso una falta de motivación, un desgano, una fatiga, no van a querer de repente ingresar a clase o realizar sus actividades, trabajos, y todo esto pues lleva a que los estudiantes por ende tengan malas calificaciones, puedan de repente jalar el ciclo. Esto es lo que se puede dar si un estudiante pasa por este agotamiento emocional, sobre todo la falta de motivación por el estudio. Entonces esto nos lleva a perder metas, a tener objetivos, a vivir, pasar el día por pasarlo, sin algún horizonte o alguna dirección fija. El estrés y la ansiedad se pueden interponer como una segunda pandemia cuando surge una crisis sanitaria como la que estamos atravesando. El miedo se puede disparar como consecuencia del desmantelamiento de las rutinas. En este sentido, los estudiantes sacaron un total de 94% que opinaron que durante el confinamiento sus niveles de estrés y ansiedad aumentaron en su círculo social. En ocasiones se suele confundir el estrés con la ansiedad, pero existen sus diferencias. El estrés es una respuesta automática del ser humano ante las exigencias externas e internas que no se pueden controlar. Cabe resaltar que existen dos tipos de estrés, el estrés positivo llamado eustrés y el estrés negativo llamado distrés. El estrés es un mecanismo natural, sin embargo, cuando el cuerpo se encuentra sometido a condiciones estresantes de forma prolongada, es muy probable que se convierta en disfuncional e interfiera en el desempeño y se transforme en un problema de salud con alteraciones de sueño, falta de concentración y debilitamiento del sistema inmunológico. Por otro lado, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede ser una reacción normal al estrés. Si bien es cierto, la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación difícil. Para las personas con trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. La desorganización que puede conllevar la vida junto con la incertidumbre generada por la pandemia provoca reacciones de pánico. Es importante tener criterios para evaluar si las reacciones mostradas pueden convertirse en algo mucho más grave. Estos criterios son los siguientes. La ansiedad es mucho más fácil de repente detectar qué es lo que está pasando, porque si hablamos de un punto de vista física, pues hay sudoración, hay palpitación acelerada, manifiesta, como yo te mencionaba, comiendo excesivamente y podemos decir, estás pasando por un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque sientes esa sensación, esta desesperación. Entonces, cuando tú ya estás sintiendo esta desesperación por solucionar cualquier conflicto que te esté generando o por anticiparte, ya estamos hablando de una ansiedad generalizada. Y con el estrés también, pues, vemos los dolores más recurrentes en el estrés son los que nos agarran pues en la parte de la espalda, en la parte de los hombros, en la parte de la nuca, también en la parte de la espalda baja, dolores de cabeza, irritación. Si ya visualizas que la persona pasa esto de que no le puedes decir nada porque se irrita fácilmente, se molesta, o si ve algo, reacciona de una manera inadecuada, podemos ponernos en alerta y decir, algo está pasando contigo. Estos son los criterios más rápidos y más simples que tú puedes detectar, que nos llevan a nosotros a poner en estado de alerta.
En este sentido, podemos afirmar que la educación sí ha sufrido un cambio bastante drástico debido a la pandemia por coronavirus. Para los universitarios, tomar clases en línea significa hoy en día pasar largas horas frente a la pantalla en vez de interactuar dentro de las aulas. Esto conlleva a que se sumerjan en un estado de cansancio y estrés. Se habla, por ejemplo, de un fenómeno llamado fatiga Zoom, que es el estado de cansancio, hastio y aburrimiento que pueden experimentar los estudiantes al atender múltiples clases o eventos en línea durante el día. Los efectos que causan pueden ser perjudiciales para el aprendizaje, especialmente si se dan constantemente. En la encuesta realizada por este canal, un 89% dijo sentirse alguna vez en un estado de agotamiento mental mientras tomaban sus clases virtuales. El agotamiento se describe como un sentimiento de apatía y falta de interés en actividades que antes se disfrutaban. La psicóloga Karen Javier nos explicará cómo identificar los síntomas de un agotamiento mental. Tenemos el agotamiento físico, tenemos dolores de cabeza, pérdida de sueño, pérdida de apetito, o también puede pasar el aumento de apetito que llamamos como ansiedad, está el estrés, hay una desmotivación por los estudios, un desgano, y podemos también de repente no solamente perder sueño, sino poder pasar horas y horas descansando y durmiendo, igual sentirnos agotados como que si hubiéramos hecho ejercicio, una actividad física, y eso nos produce un desgaste. Y dolores de cabeza que también son muy frecuentes. Con estos indicadores ya nosotros podemos darnos cuenta que estamos pasando por un cuadro de agotamiento emocional o mental. En este sentido, en los resultados de la encuesta realizada, se evidenció que la mayoría de un 56% de estudiantes experimentaron síntomas de dolor de cabeza y un 35% irritabilidad. Además, el 81% indicó tener problemas para dormir. Dentro de este porcentaje tenemos a Camila Gómez Mejía, que nos contará su testimonio. Bueno, yo tuve problemas para dormir recién este año. El año pasado, antes de fiestas, antes de Año Nuevo y Navidad, mi mamá estaba un poco con los nervios, estaba preocupada por la situación que íbamos a vivir, estaba muy alterada. Entonces, también con el nuevo anuncio del gobierno, bueno, pues afectó también a cuando dormía, porque no podía conciliar el sueño temprano, así mi cuerpo se sintiera cansado, no podía. La verdad es que fue una etapa muy difícil y creo que parte de superarlo fue que mi mamá me dijo que fuera a un psicólogo y me recomendó un psiquiatra. Pensamos de que un psiquiatra solamente es para locos, pero en realidad te ayuda bastante porque eso te hace reconocerte a ti, hace de que podamos ver qué es lo que está afectando. Por ejemplo, en las noches me quedaba despierta mirando el techo y no podía dormir, pero el hecho de tener un tratamiento con una psicóloga, con un psiquiatra, tomar medicación, hizo de que poco a poco volviera a conciliar el sueño como debía ser. Es importante dormir las 8 horas. Es verdad que somos universitarios, pero es necesario dormir las horas que debemos hacerlo porque nuestro cuerpo nos lo pide. Y creo que es el motivo de cuidar también nuestra conciliación del sueño. Esa es mi experiencia con respecto al no poder descansar adecuadamente, no poder dormir. Asimismo, ante el hecho de ir a terapia o a una consulta psicológica, en la encuesta realizada se obtuvo que el 65% de estudiantes dijo considerar muy rara vez pedir ayuda a un profesional para poder afrontar los efectos psicológicos del confinamiento. Estas cifras son algo preocupantes, pues de no tratar los primeros síntomas de ansiedad, estrés o agotamiento mental, se puede derivar a la aparición de complicaciones. Esto nos lo explica la psicóloga Karen Javier. En el agotamiento emocional ya estamos hablando de una ansiedad en nivel crónico. Si pasamos por un cuadro de estrés, de repente en algún trastorno emocional, en donde al estudiante o a la persona que lo está padeciendo, pues empieza con ese nivel emocional bastante ambiguo o muy fluctuante. Estas patologías son ocasionadas por este agotamiento emocional. Ahora, ¿desencadena una depresión? Claro que sí. Cuando tenemos un desgaste emocional, es bien difícil encontrar la raíz o encontrar el origen porque no sabemos qué está pasando por nuestro cuerpo y por ende pues nos lleva a un tema de depresión. Como ya nos dimos cuenta, los jóvenes universitarios han sufrido a nivel psicológico durante el transcurso de la pandemia. Es por eso que siempre es recomendable solicitar ayuda de especialistas para minimizar los efectos que puedan tener.